Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo programa del Ojo Austral. Comenzamos con un homenaje a los caídos del crucero Ara General Belgrano. A continuación tendremos un especial sobre la cuestión del petróleo en el Atlántico Sur. Seguimos con una experiencia de divulgación de temas australes en ámbitos internacionales de la mano del licenciado Carlos Pedro Bairo. En el segmento de Antártida en el aula vamos a compartir un reencuentro de pequeños grandes niños, una experiencia realizada en Base Esperanza en el año 2020. Esperamos que disfruten de este programa. Buenas tardes, estamos en esta nueva edición, en esta nueva audición del Ojo Austral. Hoy y en este segmento para homenajear a los 323 caídos en el ataque que sufriera el crucero General Belgrano durante la Guerra de Malvinas. Esto es el 2 de mayo del año 1982, cuando la primera ministra británica da la orden directa al submarino nuclear Conqueror para que realice este artero ataque que cegó las vidas de nuestros compatriotas que hoy son caídos en nuestra guerra por la soberanía de Malvinas y todo el Atlántico Sur, y a quien recordamos como héroes que dieron la vida por defender nuestra soberanía y nuestra patria en territorio austral. Por lo cual compartimos en este segmento un testimonio, un video realizado por la Armada Argentina, donde uno de los sobrevivientes del hundimiento, un jefe de máquinas, en aquel entonces, tripulante obviamente de nuestro crucero insignia, relata los pormenores de aquella fatídica jornada. Bueno, compartimos este material y con él honramos este suceso lamentable y triste para nuestra historia nacional. Mi primer destino fue el crucero Belgrano, ayudante. En el taller de máquina manejaba los tornos, y cuando el barco se hundió, yo era el encargado del taller de máquina, el mismo lugar que fue mi primer destino. Nos enteramos primero de la toma de Malvinas el 2 de abril a la mañana cuando fuimos a trabajar. Nadie sabía nada, y ese 2 de abril a la mañana nos dijeron que habían tomado Malvinas y que teníamos que salir a navegar. Y el 16 de abril salimos a probar máquina nuevamente y ya no regresamos más. El 2 de mayo a las 4 de la tarde fue el primer impacto de torpedo que tiró el submarino, y pensamos que era un ataque de aviones porque a los pocos segundos otro torpedo más que nos cortó la proa 15 metros, ¿no? El primero entró directamente a la máquina y el segundo cortó la proa. Pensábamos que era un avión que nos atacaba. Con el primer torpedo el barco pegó un salto, se apagó la luz y quedó todo a oscuras y un silencio.
Muchos trataron de sacar el agua del barco que entraba con bombas de achique, pero no, era una cantidad enorme de agua que entraba y cada vez se escoraba más, no se podía parar, hasta las 4:30, 5 menos 20, que el comandante dijo abandonar el barco. Todo con mucha tranquilidad fue el abandono. Se tiraron las balsas al agua, después se saltaba, la parte de estribor saltaban, porque se estaba escorando mucho el barco. En cambio la parte de babor, donde estábamos nosotros, hacíamos un paso y subíamos a la balsa, porque estaba ya a ras de la cubierta. Subimos a la balsa y comenzó a irse para proa, para adelante. Cuando llegamos a la parte de proa, porque no podíamos despegarla del barco, el crucero le faltaba la proa. Tenía la chapa florecida del corte de la explosión. El buque subía y bajaba por las olas, era como un serrucho. Cuando llegamos ahí nos cortó la balsa y se desinfló y se hundía. Entonces saltamos al agua y a 2 metros ya había otra balsa, porque estábamos casi todas pegadas. Nos ayudaron a subir a 2 o 3 que habíamos saltado para ese lado. Ahí sí me salvé. En la balsa rezábamos, decíamos cómo era cada lugar donde habíamos nacido, hablábamos de todo para no dormirnos, porque si nos dormíamos, por ahí estaba el peligro de no despertarnos más, por el frío que hacía. Había más o menos vientos de 150 kilómetros, ráfagas, olas de 10 a 12 metros, y el frío era bastante intenso, unos 20-25 grados bajo cero. Hasta que nos encontró el Buchar desde el día domingo a las 5 de la tarde, todo ese domingo, todo el lunes y todo el martes a la mañana hasta la 1 de la tarde. Fue una de las últimas balsas que encontraron. Cuando llegué a mi casa y golpeé la puerta, fue una emoción tremenda. Y se siente como si fuera el 82. La pérdida que hubo. Fue una pérdida muy grande. Gente que nos conocíamos, algunos de que entramos a Marina juntos. Entonces, esa pérdida no se olvida tan fácil por más que pasen los años, ni el momento ese que explotó el primer torpedo, uno lo tiene en mente como si fuera ayer o hace un rato. Creo que fue el mejor barco y la mejor tripulación. El Belgrano era toda la gente unida y un barco hermoso.
Creo que los que quedamos vivos y regresamos para eso, para que no se olvide nadie del Belgrano y recordar a los que verdaderamente son héroes que quedaron allá, ¿no? Porque siempre decimos nosotros que los héroes son los 323 que quedaron y nosotros somos una parte de la tripulación que regresamos para mantener el Belgrano vivo junto con la gente. Recientemente se pudieron apreciar en las redes sociales imágenes viralizadas donde barcos de bandera china, taiwanesa, de Corea del Sur y de España se encontraban depredando la pesquería en inmediaciones del mar argentino. Ese es un aspecto de la depredación de recursos naturales que sufre nuestro país a manos de países y potencias extranjeras, pero otro menos considerado, tal vez con episodios de reconocimiento en los medios más esporádicos, es el de la explotación de los recursos petrolíferos, a manos de la potencia invasora en el Atlántico Sur, que usurpa ilegalmente las Islas Malvinas, el Reino Unido de Gran Bretaña. En este caso queremos compartir con los amigos y amigas de El Ojo Austral, Geopolítica del Sur, una estrategia, una perspectiva estratégica de acción para enfrentar a los intereses británicos en el Atlántico Sur, que ha sido estudiada y formulada desde la primera mitad de los años 2000 por un economista cordobés, Hugo Rodríguez, director del Grupo de Estudios Estratégicos Argentinos de la Asociación Pensamiento Nacional Manuel Belgrano. Hugo Rodríguez plantea como una estrategia muy interesante que vamos a presentar en esta primera parte del informe, y la misma consiste en elevar el costo de operación de las empresas británicas de petróleo alrededor de las Islas Malvinas. Tanto la resolución 407 del año 2007 de la Secretaría de Energía de la Nación como el bloqueo portuario al que se sumaron varios países es una estrategia excelente según la visión de Hugo Rodríguez, pero él dice, debemos plantearnos por qué vienen a extraer el petróleo con empresas privadas. El Reino Unido no está en condiciones de realizar actividades de riesgo con empresas públicas, entonces recurre al financiamiento de la bolsa de valores para impulsar la extracción con empresas privadas. Entonces, desde esta perspectiva, lo más aconsejable sería atacar las finanzas de estas empresas. Una mirada sobre las políticas que han tenido impacto en la cotización de las empresas permiten comprender la eficacia de esta posible estrategia. Por ejemplo, la cotización de Desire Petroleum, una de las empresas petroleras. Y uno puede apreciar que la remilitarización y la inclusión de las Malvinas como territorio europeo de ultramar aumentaron significativamente el valor de las acciones de Desire Petroleum, al igual que las demás empresas que han evolucionado de la misma manera. Tanto cuando el Congreso estudió la derogación del Tratado de Madrid como cuando rechazó el Tratado de Lisboa, las acciones de las petroleras cayeron y contrarrestaron la militarización. Las declaraciones gubernamentales, según la perspectiva de Hugo Rodríguez y otros especialistas que ven en esta línea estratégica una posible acción del Estado argentino, decía, las declaraciones gubernamentales argentinas como las británicas no tienen efectos sobre la financiación de estas empresas. La militarización sí, y las acciones de nuestro poder legislativo también. Entonces, se concluye que un arma eficaz serían nuestras leyes. Deberíamos derogar los tratados de Madrid y de Londres, por ejemplo. El de Madrid otorga potestad militar al Reino Unido.
alrededor de Malvinas, y el de Londres es un tratado de promoción y protección de inversiones que nos impide nacionalizarle las empresas a los ingleses, tanto las que están en el continente como las que están en el mar argentino, en torno a las islas. En el caso del Tratado de Madrid, no solo es lesivo y contradictorio a la Constitución, como el de Londres, sino que fue violado por el Reino Unido en septiembre del 2009 al desplazar 4 aviones de combate sin notificar a la Argentina. Tampoco fue ratificado por el Congreso. Resumiendo, la estrategia argentina debería deteriorar la seguridad jurídica de las petroleras en Malvinas, derogando los tratados de Madrid y Londres y enviando comunicados muy visibles a los periódicos internacionales y a las bolsas de valores diciendo que en la actividad de estas empresas hay un fundamento ilegal. Esto hará que no se puedan financiar en el mercado y deban recurrir al Estado británico. De esta manera se elevan los costos en un contexto de crisis para el Reino Unido, recortando gastos sociales y generando una mayor presión ciudadana para la evolución de las islas. Ahora bien, desde la base Estigarribia en Paraguay hacia el oeste se despliegan las bases norteamericanas en la región. Desde Malvinas hacia el este las bases británicas. Además, es el área de la Cuarta Flota. Existe un grave error, según la ponderación de este grupo de pensadores nacionales, al hablar de las bases militares yanquis en Colombia y no advertir el sistema de bases de la OTAN en la UNASUR, bases británicas, estadounidenses y la Cuarta Flota, triangulando el continente sudamericano. Por ello, el Consejo de Defensa Sudamericano debería elaborar un esquema de contención de todas las bases de la OTAN para la región y además instar a retirarlas. En este juego, Malvinas es la conexión bioceánica y el punto de cierre al sistema imperialista sobre Sudamérica. Otra forma de incrementar el costo del dominio británico es provocar una escalada armamentística controlada. Destinar recursos al desarrollo de tecnología de propulsión nuclear y fabricación de embarcaciones y submarinos para custodiar el mar argentino. Esto provocará que el Reino Unido deba gastar aún más y se debilite el consenso parlamentario para mantener la base militar Malvinas en el actual contexto de crisis. La estrategia argentina de lograr adhesiones en foros regionales para llevar a la mesa de diálogo al Reino Unido, aún con el apoyo de la Casa Blanca, no será exitoso. La falla principal está en invitar a alguien a negociar la entrega de Malvinas sin tener algo que ganar. Hoy en día tiene el control efectivo de las Islas Malvinas y está pronto a saquear el petróleo alojado en sus inmediaciones. Según Hugo Rodríguez, el autor de este análisis, un estudio propio con instrumental de teoría de los juegos y planificación estratégica situacional bajo diferentes escenarios internacionales determinó que la estrategia óptima consiste en redireccionar la ofensiva argentina no a las islas, sino al Reino Unido. El bloqueo debe ser económico, pero no a las islas, necesariamente, sino al Reino Unido. Y no debe ser un bloque nacional, sino regional, el Mercosur, quien debería disminuir drásticamente su comercio al Reino Unido y Argentina debería nacionalizar empresas británicas operantes en el país. Debe explicitarse que son medidas transitorias hasta alcanzarse la recuperación de Malvinas. El Reino Unido estará motivado a negociar con Argentina para recuperar el mercado de América Latina a cambio de Malvinas. Además, se buscaría fracturar el lobby británico y promover que las empresas instaladas en el país presionen el gobierno inglés para retomar las negociaciones. Las estrategias mencionadas alcanzan una gran sinergia si están sincronizadas. En los foros latinoamericanos, presidentes se han hecho eco de estas visiones estratégicas y, por ejemplo, el presidente Correa, en ejercicio de su mandato, en una asamblea del ALBA, decía que era la ocasión propicia para generar presiones frente al colonialismo británico, en buena medida siguiendo algunos de los lineamientos de la estrategia aquí planteada. Escuchamos al presidente Correa para cerrar este informe especial de El Ojo Austral, Geopolítica del Sur. Hablemos de soberanía, dignidad, integración latinoamericana en nuestra América y todavía tengamos
estas herencias colonialistas. Entonces yo me alegro mucho por la declaración fuerte, firme, que el ALBA ha resuelto sobre el tema de las Malvinas, pero creemos que debemos ser mucho más firmes, mucho más terminantes. ¿Por qué, por ejemplo? Imagínense ustedes, tú has dado ejemplos de lo que pasó con Libia, Siria, cualquier insinuación sirve para bombardear, matar, etc. Si nosotros desobedeciéramos media resolución de la ONU, es que no tendríamos bloqueos, bombardeos, invasiones, sanciones. ¿Por qué no decir sanciones de América Latina a Inglaterra por esta barbaridad, por este abuso, por este colonialismo desubicado en el siglo XXI? Debemos realizar cosas más contundentes. Yo creo que fue algo muy simbólico el impedir que barcos con la bandera de Malvinas, como dice Héctor, atraquen en nuestros puertos, naveguen por nuestros mares. Pero se pueden hacer cosas mucho más contundentes. ¿Por qué? O sea, ¿qué tenemos? ¿Por qué esta asimetría? Si algún país de América Latina desobedeciera una resolución de la ONU, ¿cuántas sanciones ya no hubiéramos recibido? Se han desobedecido 40 resoluciones. Es momento de que América Latina decida sanciones contra ese desubicado poder que pretende ser imperial y colonialista en el siglo XXI. Creo que tenemos que ir a cosas más contundentes, queridos presidentes. Si no, estas cosas quedarán en el papel. A continuación les compartimos algunas reflexiones del licenciado Carlos Pedro Bairo, quien es el director del Museo Marítimo y del Presidio de la ciudad de Ushuaia. Además de una valoración de la trayectoria histórica de nuestro país, reflexiona en torno a los desafíos de escribir y divulgar en clave austral la historia del sexto continente. En 1904 está el tema de Orcadas, o sea, en 1903, el 22 de febrero, hizo la bandera en Orcadas. En septiembre de 1904 se instala la Compañía Argentina de Pesca Sociedad Anónima en Georgia. O sea, que en un año los ingleses vieron cómo le tomaban toda la Antártida, cosa que no les gustó para nada. Entonces enseguida empezaron a mandar desde Malvinas inspectores para ver Orcadas, pusieron una base en Orcadas, que nadie dice que no, que se lo fue a ti, pero era más que nada para molestar. Y después, bueno, en Georgia también, hasta sacaron el observatorio meteorológico que tenía la Argentina, empezaron esos roces cada vez más fuertes y que ponía con cierta tirantes del Atlántico Sur. El Atlántico Sur ya en forma general, ¿no? Porque era Georgia, Sandwich, hasta que termina con el conflicto de Malvinas. Pero hubo roces muy fuertes también en la Antártida, y eso se solucionó en parte con el Tratado Antártico, donde no se permitía nada ni energía atómica en la Antártida. Bueno, se verá qué va a pasar todo eso cuando en 2050, en realidad, cuando se hable de nuevo sobre el Tratado Antártico. El tema está que cada vez hay más intereses de países para explotar el subsuelo antártico. Bueno, eso se verá después. Ahora bien, lo que sí nosotros sabemos es que el museo tiene que ser inclusivo y tiene que tener una comunicación para todo público. Así que estas animaciones, las revistas y ya después los libros, o sea, hemos publicado libros del inicio del turismo antártico. Por ejemplo, la gente no sabe que el primer país que hizo turismo antártico es Argentina, y los ingleses lo niegan. Bueno, hasta que le sacamos un libro en inglés y se lo mandamos a Inglaterra. Estas pruebas son irrefutables. Pero claro, siempre menospreciando, siempre diciendo que ellos eran, o cuando no eran ellos, eran los norteamericanos, sus socios, ¿no? Pero en 1958, el 16 de enero de 1958, zarpa el primer barco de pasajeros desde Ushuaia a la Antártida. Vuelve a Ushuaia, cambia de pasajeros y vuelve a la Antártida. Y así, y desde ese entonces hasta el día de hoy, bueno, ahora este año con la pandemia no,
tuvo turismo antártico en la Antártida. Y Ushuaia fue puerta de la Antártida. Ahora están trabajando con todo para hacer un puerto de cruceros en Puerto Argentino, en Malvinas, y tratar de sacarle algunos barcos a Ushuaia. Bueno, siempre hay que aprovechar, ¿no? O sea, aprovechan cuando hay un poco de volado. Por otro lado, los viajes que yo participé en la Antártida en este tipo de buques, ni se habla de la Argentina, se habla de Patagonia. Claro, sí, exactamente, esto que vos mencionabas recién. El país argentino se habla de la región patagónica. Claro, sí, no, y además la importancia también de, bueno, por un lado, entender que generalmente esta idea del continente dedicado solo a la ciencia y a la paz, bueno, el turismo es una actividad económica, en este caso Ushuaia como puerto de entrada, digamos, al continente, es significativo esto de la ausencia, ¿no? Esto que vos planteabas recién, las historias narradas desde acá, como que los relatos son siempre los del norte, y eso es algo seguramente a mejorar y que sin lugar a dudas el museo de alguna manera viene contribuyendo arduamente, ¿no? En esto de la divulgación de esas historias que un poco algunas habían quedado perdidas en el olvido, digamos, ¿no? En esto han sido unos grandes precursores, digamos, y es interesante sí, porque, bueno, porque Ushuaia en esta concepción bicontinental se transforma un poco en el centro del país, ¿no? Sí, bueno, es cierto todo eso, o sea, es el centro del país, ¿no? Eso es más que nada anecdótico. A mí me gusta pelearla. Antes de la pandemia, en marzo, cuando empezó a tomarse conciencia del COVID y todo eso, estaba en New York presentando 2 libros, que es el turismo antártico y un libro que abarca la década del 40 al 50, a donde la Argentina toma posesión de la península antártica, pone la base Melchor, pone la base Brown, en el 51 establece la base San Martín. La base San Martín fue la más austral del mundo en su momento. O sea, la Argentina era protagonista del adelanto antártico. Entonces, bueno, presentamos esos libros en Nueva York, en la biblioteca pública de Nueva York, que es inmensa, es algo impresionante. Las salas de lectura son varios pisos, y lo más colosal es que hay 2 manzanas bajo tierra que están en el archivo de los libros. 2 manzanas, 2 hectáreas. Ahí hay los libros que hay que pedirlos con anterioridad para que los busquen en el stock y los tengan. Saca como una cita con un médico, ¿no? O sea, tal libro. Y si uno no lo termina de leer, queda vuelve al depósito. Pero por un lado se han hecho, o sea, impulsamos todos estos libros en inglés o bilingües, los que son más o menos cortos, para poder mostrar lo nuestro, para los argentinos y para habla sajón, ¿no? O sea, que son todos los nórdicos, inclusive hasta muchos franceses saben inglés y no español. Bueno, Norteamérica, Canadá, Alaska, etc. Y bueno, parte de Rusia también. Ahora, para el hemisferio norte. Sí, ahora que me relatabas esto, ¿cómo son recibidos o cómo te reciben, ¿no? Cuando haces estas presentaciones, tu actividad, más allá de esto que contás, de este caso puntual, digamos, vos solés hacer muchos viajes durante el año, participando de
eventos que son sumamente importantes y que convocan a los grandes expertos antárticos del mundo. Cuando relatás este tipo de, o presentás este tipo de materiales, ¿cuáles suelen ser las repercusiones? Bueno, algunas veces me ha sucedido en 2 oportunidades que me anoté para la presentación, se aceptaron y después me dijeron que no, que tenían que sacarme. Bueno, fenómeno. Pero si no, cuando soy aceptado, la reacción del público es diversa. Hay gente que se queda escuchando y dicen, bueno, hay que reescribir un montón de libros, como me pasó en Noruega. Y sí, ellos están reescribiendo libros diarios de navegantes, que las primeras versiones escritas por los ingleses habían sido bastante cambiadas, en detalles, ¿no? Y que cambiaba todo el significado, ¿no? Por ejemplo, eso de la tormenta de la corbeta Uruguay. Es cierto, ayudaron mucho los marineros noruegos. Pero eso no quiere decir que los argentinos se escondieron abajo de la cama. Ahí tuvieron que trabajar brazos y más. Nordenskjöld, el jefe de la expedición, lo refiere de esa manera. Y además de eso, el capitán del Antarctic, que se les hundió, Larsen, es el que junta a capitanes argentinos y va con argentinos a poner la compañía de pesca Sociedad Anónima en Georgias. O sea, no era que le tenía asco a los argentinos. Ahora, si lo lees por parte de los ingleses, si lees el libro en inglés de esa época, era bueno, que nos habían enseñado todo, a navegar, a dónde estaba la Antártida, a dónde, o sea, en realidad no fue así. Está bien que estábamos aprendiendo, eso es cierto, aprendiendo en ese momento, pero no que eran ellos los que hacían todo. Realmente ingleses ni había. Claro. Los ingleses hicieron el papelón de Scott, que murieron de toda la expedición cuando fue al Polo Sur, por mal cálculo de calorías, mal cálculo de víveres. Murieron de hambre a 20 kilómetros de donde tenían los depósitos de víveres. Es decir, la organización fue bastante mala. Ahora, lo ponen como un héroe. Lo ponen como un héroe porque, bueno, domina la mentalidad inglesa y chao. Pero es un héroe porque se sacrificó tuvo el mayor mérito de todo que tuvo es el de mantener la expedición con fines científicos para llegar al Polo Sur, a donde se hicieron muchísimos estudios. Eso es sumamente importante, ¿no? Aunque hagamos esta crítica respecto a esta mirada anglosajona, por llamarla de alguna manera, predominante, ¿no? de lo que es la interpretación antártida, es importante escribirla en otros idiomas, en inglés y probablemente en chino también haya que hacer libros, ¿no? Que van copando, no solamente van avanzando en el continente, y eso ya es una cuestión más político por ahí, sino también el mundo del turismo, ¿no? Realmente la presencia china incrementa temporada a temporada. Sí, y nosotros hicimos un convenio con la Universidad de Beijing y el museo, en el cual vamos a tener salas especiales para los chinos, para los investigadores chinos que van a la Antártida. Este año no se pudieron poner en práctica, las salas las hicimos, ya cuando se termine un poquito todo esto del COVID y las fronteras se abran de nuevo, el convenio ya está firmado y nosotros vamos a ir a exponer a Beijing. Y eso es muy importante, porque los chinos quieren traducir todo lo que está escrito en castellano, en chino, porque dicen que no confían en los ingleses. Bueno, sabemos por qué no confían en los ingleses, porque bueno, son políticas bastante opuestas, y además no políticas
en general muy opuestas. En realidad se parecen porque son capitalismos carnívoros. Se fagocitan el país que sea, porque Estados Unidos es así. O los ingleses lo mismo. Y los chinos también. Entonces, al final, bueno, si podemos hacer algunos convenios que sean nos favorezcan a los dos con los chinos, yo prefiero hacerlo. Pues estoy seguro que con Inglaterra no lo voy a hacer y con los norteamericanos no. O sea, probablemente no estén tan interesados, ¿no? En no, porque claro, es como darnos una evidencia, digamos, esto que vos planteabas antes, ¿no? De la interpretación siempre de alguna manera trastocada, ¿no? Que bueno, eso también muestra un poco de que no existe una historia, sino que bueno, siempre depende de dónde nos paremos para interpretarla y con qué fin. Claro, o sea, el tema es un poquito que la historia sí, no es una ciencia exacta dura y siempre tiene algo de subjetivo. Pero otra cosa directamente es contar mentiras o dar la vuelta de una forma tal que se entienda todo al revés. Que eso sí lo hicieron los ingleses. Los norteamericanos no lo hicieron tanto. Los norteamericanos son mucho más permeables a aceptar diferentes puntos de vista o se cuenta, o los noruegos, como se dieron cuenta, pero ¿cómo? Vos decís esto y los ingleses dicen lo otro. Claro. Ahora, todas esas cosas son las que chocamos constantemente, ¿no? Es decir, entonces, bajo diferentes formas, es lo que queremos expresarlo y divulgarlo, ¿no? Que no se crean lo que dicen los ingleses, porque siempre lo cambian un poquito. Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo segmento de Antártida en el Aula. En este segmento queremos recordar un momento vivido el año pasado en el marco del 20º Encuentro de Historiadores Antárticos Latinoamericanos que se organizó en la ciudad de Buenos Aires con el auspicio de la Universidad de la Defensa Nacional. Como parte del cierre del evento se presentaron algunos libros, entre ellos el libro de María Elena Carro, La Niña del Desierto Blanco. Como parte de esa presentación generamos un encuentro entre sus compañeros, los niños de la primera dotación de Base Esperanza del año 1978 y los que se encontraban en actividad en la escuela número 38, presidente Raúl Ricardo Alfonsín, que dicho sea de paso era la única escuela de nuestro país que tenía actividades de manera presencial en el marco de la pandemia por el COVID-19. Vamos a aprovechar también para conocer algunas particularidades de la historia de Base Esperanza. Base Esperanza se sitúa en inmediaciones del estrecho Antarctic que separa a la Bahía Esperanza de las islas Bransfield, Joinville y Dundee. La zona que ocupa la base se caracteriza por la profundidad de sus aguas que alcanzan los 180 metros. Esto representa las condiciones para que este lugar sea un excelente puerto natural. A pesar de ser una zona relativamente abrigada, así los vientos y corrientes se desplazan con rapidez, arrastrando consigo importantes masas de hielo. Esto dificulta el acceso a sus costas desde las embarcaciones y también el uso prolongado del fondeadero. Además, esta zona presenta una posición privilegiada para observaciones meteorológicas, glaciológicas y geológicas. A su vez, es un sitio histórico de interés. Fue escenario de los sucesos de la expedición sueca comandada por Otto Nordenskjöld entre 1901 y 1903. Aquí es donde se encuentra el pequeño refugio de tal expedición donde pasaron el invierno el doctor Anderson y el teniente Duce y el marinero Brewster. Argentina también llevaba un representante, el por entonces alférez José María Sobral. Argentina tenía presencia en esta zona desde el año 1952, cuando se inauguró el destacamento naval Esperanza. En diciembre de ese año se produjo la llegada del ejército y se organizó la fundación de la base, encabezada por el capitán Jorge Edgar Leal. Con esto se concretó el objetivo de Hernán Pujato de instalar 3 bases que encuadren los puntos extremos del sector antártico argentino. Este hecho, además del valor que tenía en términos científicos,
también era una clara decisión política en lo que respecta a la presencia soberana en la zona. Este encuentro, que fue el primero que permitió que esa primera dotación tomara contacto con los actuales niños de Base Esperanza, generó muchísima emoción en todos los participantes y por supuesto que se quedaron con ganas de seguir compartiendo. Nosotros vamos solamente a compartir una selección de esta charla que se mantuvo por más de 1 hora. Esperamos que la disfruten y que se emocionen tanto como nos emocionamos todos los que participamos de este evento. Nosotros, los pioneros antárticos, sabemos perfectamente de todo lo que es el trabajar en la Antártida con temporal, sin temporal. Le hemos puesto el pecho y las ganas, y los chicos nos seguían a nosotros, viéndonos cómo trabajábamos para levantar todo lo que se podía levantar. Pero la verdad, los recuerdos no se borran. Eso quedó grabado como si fuese grabado con fuego. Tengo el recuerdo de los chicos, de los varones que iban hasta donde estaba Don Sosa, al lado del mar, cortaban los pedazos de hielo, los ponían en los trineos banana, los llevaban hasta donde estábamos haciendo el fuego para derretirlo, convertirlo en agua para hacer la mezcla para colocar los pilotes de cemento. Esa imagen la tengo grabada de todos los chicos que trabajaron para hacer los primeros pilares de la escuela. Que la historia nunca se encargó de saber qué pasó con los chicos que estudiaron por primera vez en la Antártida. Nadie se hizo cargo de todo esto y la historia los olvidó. De los adultos de la dotación, entonces, está la familia Delgado, Salazar y nadie más, ¿no? Britos, están los chicos. Yo soy Carro, la más grande de los hermanos. Hola, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo les va? ¿Quién entra? A ver. Betty. Hola, Betty. Hola, Betty. ¿Cómo estás? ¡Hola, madrina! Recuerdo a los chicos que estamos con los primeros niños que fueron a la base. En el año 1978, ya están trabajando. Buen día, ¿qué tal? Buen día a todos. Bueno, yo soy Víctor Navarro, docente de la escuela. Mi esposa... Mi nombre es Mariana Ibarra, soy la directora de la Escuela 38, de Base Esperanza. Y bueno, como les comentábamos antes, este año tenemos 14 alumnos en la escuela y tenemos los 3 niveles. A ver, empezamos por el más pequeño. Hola, soy Elina, voy a saltar 5 años. Y voy a primer grado. Hola, soy Juliana, voy a segundo grado. Soy Lauriana, voy a tercer grado. Hola, soy Mía y voy a 4º grado. Hola, soy Juan y voy a 4º grado. Hola, soy Milena y voy a 5º grado. Hola, soy Victoriano y voy a 6º grado. Acá estoy viendo las imágenes y una emoción terrible. Bueno. Es que no estaba el establecimiento, las aulas eran las mismas casas. No teníamos guardapolvo blanco. Para mí fue una experiencia muy linda porque me casé, la Antártida realmente. Claro. Y bueno, pasamos el año ahí, no pudimos estar el año completo, pero la pasamos maravilloso. Son los más lindos recuerdos. Siempre me emociono. No, nada, la verdad que me ha generado una emoción impresionante. Sobre todo cuando vi a la familia Delgado, porque de lo primero que me acordé fue de tu nacimiento. Hola chicos, hola maestros, mi nombre es Marina. Mi segundo nombre es De las Nieves. Yo nací ahí con el esfuerzo de mi papá y mi mamá, por supuesto, y con la ayuda de todos. A uno no se le borra, sino más. Yo veo
por ahí veo por la televisión una imagen en la Antártida y me trae nostalgia. De privilegio de estar con los primeros niños antárticos, y recién mientras los escuchaba que habían dicho de que no todos tuvieron la fortuna de regresar, estaba pensando mientras los escuchaba de que en el 2022 se van a cumplir los 25 años de que la escuela pasó a la provincia. Podría ser un buen momento para poder reunirnos y que por ahí proponer para que puedan venir a la escuela, y bueno, sería maravilloso, así que... Un beso grandote para los chicos de la Antártida, un beso muy grande por sumarse. Muchísimas gracias. Muy lindo, muy lindo. Yo creo que todos nosotros como niños estamos muchísimo más agradecidos a todos los papás, a todos los adultos que nos hicieron parte de esa experiencia. Una mención especial a María Elena, que un poco fue el motivo de que nos juntáramos todos. El mejor homenaje que podemos hacer es leer su libro y revivir todas esas emociones. Esperamos que hayan disfrutado de este segmento de Antártida en el Aula y los esperamos para seguir conociendo más historias del continente blanco. Nos vemos la próxima semana.